Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro virtual organizado por el Centro de Estudios de Seguridad en el marco de las actividades de investigación y difusión del convenio del CSEC con el Ministerio de Defensa. En esta ocasión nos espera una interesante sesión de análisis geopolítico sobre el ascenso de Asia y el papel de Europa en el nuevo orden multipolar. Por ello, hoy pretendemos, además de acercar la cultura de la seguridad a los estudiantes, como es habitual, también a profesores y a la sociedad en general, y además presentar el estudio Orden Internacional en Transformación, escenarios ante el ascenso de China en un entorno crecientemente multipolar, que ha sido elaborado por una profesora de esta casa y colaboradora del Centro de Estudios de Seguridad, Montserrat Pintado Lobato, a la que, tras un breve enfoque institucional, daré paso. Como sabemos, nos hallamos en un momento convulso, en el que el entorno internacional se halla rodeado de más incertezas y en el que Europa, de manera más intensa que en las décadas pasadas, también se halla intimidada por actores extranjeros y por amenazas híbridas en ocasiones difíciles de detectar y además de atajar. Además, el clima político en el que parece que se viene produciendo un auge desde hace años de movimientos y partidos populistas no ayuda a la tranquilidad de los europeos en particular, pero también del resto de ciudadanos de este planeta en general. A todo ello se suma el actual conflicto entre Rusia y Ucrania, el apoyo de Xi Jinping a Putin y la crisis económica en la que nos encontramos inmersos. Todo ello ha puesto de manifiesto la necesidad de que la Unión Europea trabaje más intensamente en ámbitos en los que lleva tiempo manifestando sus intenciones, pero que de alguna manera no ha mostrado toda la fortaleza que debería, ¿no? Por ejemplo, en lo que a transición energética se refiere. De hecho, por primera vez en mucho tiempo, los ciudadanos de Estados Unidos, de España, de Francia y de otros países de la Unión Europea y del mundo en general, han visto cómo los conflictos armados, que normalmente se observan de reojo en Occidente, han tenido consecuencias prácticas en cuestiones tan trascendentales como el precio de los alimentos que consumen. Por ello, resulta crucial seguir actuando en pro de la creación de un clima geopolítico apacible, para lo que hemos de prestar atención a los actores más relevantes a nivel internacional, pero también aunar en el fortalecimiento de los valores democráticos, de los valores que persigue el Estado de Derecho y nuestros Estados, y en la mejora, por supuesto, de nuestras alianzas. Sin embargo, para conseguir dar pasos hacia adelante, primero debemos analizar con detalle cuáles son nuestras fortalezas, pero también cuáles son nuestras debilidades. Por supuesto, no debemos dejar a un lado el análisis de alguna manera de qué dirección está transformando este orden internacional. Y para ello, hoy, como decía, contamos con Montserrat Pintado Lobato, licenciada en Periodismo, doctora en Estudios Internacionales y, como ya hemos adelantado, profesora de Relaciones Internacionales en esta nuestra casa, en la Universidad de Santiago de Compostela, si no me equivoco, desde el año 2020. Montserrat ha investigado, corrígeme si me equivoco, acerca de las teorías de las relaciones internacionales y, en particular, acerca de las teorías chinas de las propias relaciones internacionales. También sobre las teorías de la hegemonía y, por supuesto, sobre la política exterior de España. De hecho, ahora en este último tiempo, creo que en el mes de octubre, si no me equivoco, hace prácticamente unos días, ha coordinado y ha salido publicado el libro que ha coordinado, como decimos, junto con Leire Moure, denominado Transición de Poder y Transformaciones del Orden Liberal en tiempos de pandemia. Para todos aquellos que tengáis interés, buscadlo. Es accesible a través de la biblioteca de la universidad y si nos estáis viendo desde algún lado que no sea la universidad, pues proceded a comprarlo cuanto antes porque seguro que se acaba pronto. Así que sin más, como muchos de vosotros seguro ya sabéis, creo que Montserrat nos defraudará. Por lo tanto, sin más, Monse, cuando quieras, te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Anso. Gracias por tu presentación y gracias al CSEC siempre por, trabajar estos temas tan candentes y acercarlos de una manera siempre tan dinámica y tan accesible para el alumnado y para la población en general, ¿no? Creo que tenemos ahí una labor importante que hacer y que trabajáis en pro de esto, yo creo que de una manera muy intensa, además, ¿no? Que podemos estar orgullosos desde la USC. Bueno, en primer lugar, agradecerte la presentación, agradeceros también la confianza y, por supuesto, estar disponible para que cualquiera que quiera profundizar en el tema, pues siga haciéndolo a través de las publicaciones que tenemos disponibles desde la web de la USC y desde otros muchos seminarios que tanto organizáis vosotros como desde las facultades de Derecho y de Políticas. Entrando un poco en harina, como bien decías, es un tema que he venido trabajando tradicionalmente. Yo centré mi tesis doctoral en el ascenso de China en el marco de esa hegemonía de Estados Unidos. Comencé a trabajar estos temas a inicio de 2011-2012 y desde entonces, bueno, en cierta medida he visto una transformación también de estos procesos. Me permite tener una visión quizá un poco más a largo plazo.
entrando un poco en el estudio, como decías, que lo centro en las transformaciones que están teniendo lugar en el entorno internacional, algunas de ellas ya aludías en tu intervención. Bueno, ciertamente en el largo tiempo, ¿no?, que llevamos observando después de la Guerra Fría, en relaciones internacionales siempre hablamos de esos procesos de cambio y de continuidad, ¿no? Yo sé que a veces nos llegan los cambios como de manera muy drástica, pero siempre tenemos que tener presentes también las continuidades que los acompañan, ¿no? El entorno internacional no cambia de la noche a la mañana y los estados también son conscientes de esa cuestión. Por eso, bueno, en la introducción al estudio también atendía a los cambios que estaban teniendo lugar en dos aspectos muy concretos, ¿no?, en la estructura de poder de carácter material y en el orden internacional de carácter mucho más que material, social, normativo, institucional. Los cambios que están teniendo lugar en esos dos escenarios tienen temporalidades muy diversas, ¿no? Llevamos desde prácticamente bueno, mediados de la primera década de los 2000 hablando de ese proceso de decadencia del poder de Estados Unidos, de una decadencia de carácter material en el plano económico, a pesar de mostrar unas cifras todavía robustas, ¿no?, para una economía madura. Hay economías que están creciendo a un ritmo mucho más rápido, por supuesto la China, ¿no?, con cifras impresionantes en algunos momentos, pero también otras economías muy dinámicas, ¿no? Desde ese momento hablábamos ya de cambios estructurales en cuestiones materiales. Los cambios que están teniendo lugar en otros ámbitos no están siendo tan rápidos, ¿no? Hay desde los años 80 estudios que tratan de interrelacionar esa visión entre el poder material y el orden que lo acompaña, que tratan de descubrir hasta qué punto lo material tiene influencia después en ese orden que se genera. De forma somera podemos decir que sí es cierto que esa visión que teníamos en los años 90, recordaba antes ese discurso, ¿no?, de George Bush padre a inicio de la década de los 90, que hablaba de un nuevo orden mundial que amanecía después de ese fin de la Guerra Fría, de una colaboración mayor con el gobierno ruso, de una visión quizá incluso de un orden internacional pacífico, de un compromiso común hacia la paz y hacia la seguridad, que indudablemente en los últimos tiempos vemos cómo se está desvaneciendo. Ese desvanecimiento progresivo tiene también una cierta relación con los cambios de índole material, pero va mucho más allá. Comentábamos al inicio, también en la presentación hacías mención, vamos hacia un entorno unipolar o estamos en un entorno unipolar. Bueno, ciertamente yo mantengo la tesis de que sí que caminamos hacia una cierta multipolaridad, pero de que todavía nos encontramos en un entorno donde las potencias occidentales y principalmente Estados Unidos tienen unas cuotas de poder que son todavía casi incontestables, ¿no? Si echamos un vistazo, por ejemplo, a la inversión en materia militar, estamos hablando de que Estados Unidos invierte más en gasto militar que las 9 naciones que están justamente detrás de ella en ese ranking. Son cifras impresionantes, ¿no? 750 bases militares en el mundo, es una presencia hegemónica sin ninguna duda. No hay proceso conflictivo, proceso cooperativo que pueda llegarse a buen puerto sin que pase por Estados Unidos. Por suerte o por desgracia, ¿no?, dependiendo de en qué lugar nos coloquemos. Pero es cierto que el entorno internacional está cambiando y que esa estructura de poder está girando, ¿no? El Atlántico ya no es el centro de poder, lo decía en el año 2011 la entonces secretaria de Estado de la administración Obama, Hillary Clinton. Este siglo va a ser el siglo Pacífico, ¿no?, haciendo referencia al Océano Pacífico, y estamos todavía en ese proceso de cambio. Esto en la variable estructural. En cuanto al orden internacional, a esa estructura que busca, digamos, en cierta manera ordenar esas relaciones anárquicas del entorno internacional a través de principios, a través de normas, a través de instituciones de gobernanza, los cambios indudablemente están siendo más paulatinos, ¿no? Estamos viendo cómo ese patrón de relaciones se ve sometido a una tensión, los nuevos actores, aquellos que se dotan de mayores capacidades de poder, piden también una voz más alta en esos entornos, y el orden, que siempre es un tanto conservador hacia esos cambios, pues va dando paulatinamente algunos pasos hacia la transformación, pero todavía muy pequeños, ¿no? Vamos a vivir, yo creo que en las próximas 2 o 3 décadas, transformaciones ya más rápidas y más intensas en ese orden, indudablemente sometido también a las tensiones de nuevas instituciones que van, digamos, constituyéndose como alternativas, ¿no? El Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras frente al tradicional Banco Asiático de Desarrollo, dominado por Japón, el primero lanzado por China
China, al que se han sumado, eso sí, muchas potencias internacionales, asiáticas y de fuera de la región, ¿no? Estamos en un proceso de cambio, pero todavía paulatino. Ese orden, además de a esas tensiones materiales, también se ve sometido a otro tipo de tensiones. Creo que en estos últimos tiempos también las hemos visto de manera bastante evidente, ¿no? Tensiones como las derivadas, por supuesto, del auge de movimientos populistas de derecha o ultraderecha en algunos casos, que tanto en Europa como en Estados Unidos durante la presidencia de Trump pues han estado sometiendo a muchas tensiones a las democracias liberales, que han sido el sustento y el impulso de ese orden internacional de carácter liberal. Merece también una mención, ¿no?, a esa función que siempre se le otorgaba, ese orden de socializar a las potencias liberales dentro de procesos que les hicieran tendentes hacia la democracia o hacia estructuras que garantizasen más las libertades de lo que lo estaban haciendo. Esa hipótesis que de un inicio parecía pues el argumento principal, ¿no?, para hacer de ese orden algo global, parece que en el caso de China, por ejemplo, está claro que no se está cumpliendo, ¿no? El gobierno de Xi Jinping no va precisamente hacia una mayor apertura, hacia una búsqueda de la democracia, sino que parece que en los últimos tiempos sigue el sentido contrario, ¿no?, hacia un autoritarismo más incluso personalista, que era algo que habían intentado evitar desde la época de Mao. Como decía, estos cambios que se están produciendo a nivel material y a nivel de orden internacional, normativo, social, pues están haciendo que los distintos focos de poder internacionales también traten de reconfigurarse, ¿no? En el estudio tratamos 3 focos principales, podríamos ampliarlo a muchos más, por supuesto, porque va a haber escenarios muy interesantes, pero principalmente nos interesaba ver cómo ese triángulo de poder entre, digamos, 2 patas indispensables de ese orden internacional, como Estados Unidos y como la Unión Europea, estaban respondiendo, y también como la potencia emergente por antonomasia, China, estaba configurándose también en esas relaciones hacia el orden internacional. El caso de Estados Unidos ha traído mucha atención siempre desde prácticamente los inicios de las guerras de Afganistán y de la intervención en Irak. Hemos visto multitud de artículos hablándonos de la pérdida de legitimidad de Estados Unidos, del declive del hegemón, ¿no? Incluso cuando llegó al poder algunos hablaban de un momento unipolar, de que era algo que no iba a permanecer en el tiempo, pero bueno, vemos que hasta ahora sigue permaneciendo como, no voy a decir dueño y señor del entorno internacional, pero sí como un actor indispensable. Indudablemente también vemos que hay cambios en ese papel internacional, cambios de carácter interno, con yo creo que menor confianza en el sistema institucional a nivel nacional, y también una menor confianza en Estados Unidos como aliado, ¿no? La época de Trump ha causado una quiebra que Biden todavía no ha podido cerrar. Incluso estas semanas estamos viendo cómo la Unión Europea se está tomando con mucha cautela esas nuevas medidas contra la inflación de la administración Biden, que pueden suponer subsidios que dañen también a las empresas comunitarias. Por lo tanto, esa figura de Estados Unidos como aliado confiable ha ido desvaneciéndose, ¿no? Ahí hay un trabajo que realizar, porque Estados Unidos, con ese giro hacia el Pacífico iniciado durante la era de Obama que mencionaba antes, pues ciertamente esperaba un entorno internacional en la vertiente europea, incluso en Oriente Medio, más estable, pero los cambios que hemos visto en este último año y medio, con el deterioro de la relación con Rusia y la posterior agresión hacia Ucrania, pues van a hacer que tenga que equilibrar, digamos, esa visión hacia Asia-Pacífico y esa visión permanecer, digamos, como garante de la seguridad europea, ¿no? La OTAN sigue siendo una organización muy importante, pero sigue estando muy determinada por Estados Unidos, que es claramente el inversor principal y claramente el garante de esa seguridad. En cuanto a China, el segundo de los escenarios en el que nos hemos fijado en el estudio, decir que, en primer lugar, aunque por el espacio que disponíamos no hemos profundizado más, ha habido cambios muy importantes en cómo China se ha relacionado con el orden internacional en los últimos 30 años. Indudablemente la China actual no es la China de los años 90, es mucho más asertiva, cuenta con capacidades mucho mayores y además tiene intereses mucho mayores, ¿no? Está más inserta en el orden internacional, lo que nos puede dar una cierta tranquilidad a la hora de pensar que su enmienda no va a ser total al orden, no va a tratar de destruir, digamos, el edificio, sino que probablemente trate de reformarlo paulatinamente.
Hasta qué grado esa reforma nos pueda afectar va a ser algo que vamos a tener que ir viendo paulatinamente. No podemos aventurarnos hacia un escenario donde vayamos a ser capaces de seguir manteniendo las cuotas de poder en las estructuras o en las instituciones del orden internacional, ¿no? Eso creo que puede ser incluso una quimera. Pero indudablemente sí hay un compromiso de China con el orden internacional liberal. Hasta cierto punto ha sido el garante de su crecimiento. El proceso de globalización ha sido una garantía para seguir creciendo. Xi Jinping en la época de Trump se erigió como el gran defensor de la globalización. ¿Quién nos lo iba a decir, ¿no? Un Estado con control del gobierno sobre la economía. Por lo tanto, ahí vimos un compromiso importante y probablemente a lo largo de los próximos años ese compromiso se va a mantener. Hasta el punto de que, bueno, tendremos que observar cómo ese orden constriñe el ascenso de la potencia asiática. Esa es la pregunta para mí fundamental, porque ese punto en el que el orden sea menos beneficioso que dañino va a ser el punto de inflexión fundamental para que China decida acelerar ese proceso de transformación del orden, de las instituciones y de los patrones que rigen la forma en la que nos comportamos o que se comportan los actores en el orden internacional. El tercer escenario, que era el comunitario, el que nos resulta quizá más cercano y el que quizá también tenga más relación en las decisiones de seguridad que se puedan tomar pues, en el ámbito más cercano para nosotros, tanto en el Estado español como en las instituciones europeas y en la propia OTAN, es también de especial interés. Hemos visto un giro y hemos visto desvanecer una cortina, ¿no?, que parecía que tapaba ese escenario de seguridad europeo. Parecía que lo veíamos todo con unas gafas, digamos, demasiado comunitarias, pero el entorno internacional a veces es algo más crudo, ¿no? El inicio de la agresión ha llevado a las instituciones europeas y a sus cabezas de lanza a acelerar, digamos, procesos que ya estaban en marcha, procesos para dotar a la Unión de una mayor capacidad de actuar de manera autónoma, que no quiere decir sin nadie más, que no quiere decir de manera, digamos, unilateral, pero sí una capacidad de actuación donde la Unión sea capaz de tomar decisiones, como digo, autónomas, y esto, si bien se ha, digamos, encauzado, sobre todo en la vertiente de seguridad, vemos que también está acelerándose con mucha fuerza en el ámbito tecnológico, que yo creo que va a ser uno al que tenemos que atender de manera bastante especial en las próximas décadas. La pandemia nos demostró una crisis en el suministro de algunos componentes electrónicos que incluso nos afectaba de manera directa. En Galicia vimos cómo se paralizaron algunos procesos de producción. Indudablemente los desarrollos que se den en ese sentido van a ser relevantes porque la Unión Europea es muy dependiente en esos componentes de potencias asiáticas en este sentido. Se habla mucho de China, pero también Taiwán es una grandísima productora de este tipo de componentes. La inteligencia artificial, ¿no?, la gran pregunta, ahora que también vamos a tener aquí cerca uno de los centros punteros en este ámbito, creo que va a ser un tema en el que tenemos que estar muy atentos, ¿no?, porque potencias como China, con una gran cantidad de datos de la población, tienen un potencial para desarrollar esa inteligencia artificial de manera mucho más rápida y mucho más profunda. Y ese va a ser, digamos, otro de los ámbitos a los que tengamos que atender. Indudablemente esto tiene otras aristas que, pues como decía antes, por espacio no hemos atendido, ¿no? Los cambios, por ejemplo, en los actores internacionales más allá de los estados, ¿no? La presencia de las empresas multinacionales como actores, de los grupos terroristas como actores internacionales. Hay procesos que van más allá de lo estatal a los que también tendremos que atender y que indudablemente pues también deberían ocuparnos en los próximos tiempos. Muchas gracias, Montserrat, por tu intervención. Como decía, esta actividad se enmarca en el seno del convenio anual que el CSEC, el Centro de Estudios de Seguridad, firma con el Ministerio de Defensa, ¿no? La finalidad es un poco, de alguna manera, acercar la cultura de la seguridad a la gente de una manera seria, de una manera rigurosa, y creo que, bueno, eres claro ejemplo del cumplimiento de estos fines. Así que te lo agradezco enormemente. Y te pido, eso sí, que me dejes hacerte unas breves preguntas que han surgido pues un poco a lo largo de tu intervención, ¿no? Pues de alguna manera para cubrir esos flecos que no hemos podido tratar y de otras porque, bueno, has dejado, como se suele decir, la miel en los labios, ¿no? Entonces hay que profundizar un poco más o queremos profundizar un poco más. Si me lo permites, la primera de las preguntas que me gustaría trasladarte tiene relación con lo que hablabas, ¿no? Es decir, con el triángulo de poder que hay en la actualidad
y las supuestas cuotas de poder que tiene Estados Unidos, que, como has dicho, de manera muy interesante, invierte más en defensa que los siguientes 9 países, ¿no? En este sentido, hablas de un triángulo de poder, y yo me pregunto si esta es la figura geométrica adecuada o si quizás nos encontremos en la actualidad con otros actores como Rusia, ¿no? Que de alguna manera o cambian esta figura geométrica o resitúan el eje de la misma, ¿no? Y hablando ya claramente pues, de las propias relaciones internacionales. Claro, ¿no? Esa visión de triángulo quizá era un poco simplista, pero es verdad que todos los procesos sí pasan por las aristas de ese triángulo, ¿no? Pero hay muchos autores que yo creo que de manera bastante correcta hablan de una visión unimultipolar, ¿no? Que tenemos un Estado, sí, en la cúspide de ese triángulo, pero que no es un triángulo perfecto. Tenemos actores mucho más diversos, ¿no? Yo mencionaba China y la Unión Europea y, por supuesto, Rusia es un actor fundamental. Si atendemos, por ejemplo, al espacio de seguridad europeo, yo creo que no hay proceso que podamos explicar sin la presencia de Rusia, indudablemente. Esa presencia de Rusia como actor que siempre ha pervivido, yo creo que no es tan relevante a menudo en la variable material, ¿no? Si atendemos, por ejemplo, a datos de Producto Interior Bruto, no es tan relevante como la de otros actores, incluso de algunos estados europeos tomados a nivel individual, pero es cierto que en cuanto a la capacidad de reconfigurar el escenario de seguridad, todavía mantiene unas capacidades muy importantes. No he hecho mención a ello, pero estamos hablando de las dos grandes superpotencias en materia nuclear, tanto Estados Unidos como Rusia tienen capacidades nucleares muy por encima de las 5.000 armas nucleares, que las coloca muy alejadas de la tercera, digamos, en ese ranking, que sería China con apenas 350, ¿no? Estamos hablando de dos actores en materia militar todavía muy relevantes. Y yo iría incluso un poco más allá de lo que comentabas, ¿no? Porque hasta qué punto el hecho de que hayamos olvidado a veces en esos debates la presencia de Rusia no ha provocado una cierta sensación por parte de la contraparte rusa de estar desapareciendo del centro del debate, ¿no? Yo estos días revisaba una intervención de Putin en las conferencias de seguridad de Múnich en el año 2008 y ya advertía de esta cuestión, ¿no? De cómo en esta configuración de seguridad mundial, pero sobre todo europea, Rusia se sentía un poco marginada. No quiero decir que esto sea justificación de ningún modo para las actuaciones contra el derecho internacional y unilaterales llevadas a cabo por el Estado ruso en los últimos tiempos, pero es cierto que esa presencia de Rusia como actor de seguridad se ha venido debilitando dentro tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea a la hora de debatir qué seguridad queremos para Europa, ¿no? En cierta medida también como la OTAN, bueno, ha ido desvaneciéndose, digo, en las décadas anteriores, algo menos como comunidad identitaria y algo más como comunidad de recursos, pues ha, digamos, impulsado esta cuestión, ¿no? Volvemos, yo creo que a un entorno donde ciertamente va a haber que tener mucha más atención en Rusia, y yo creo que también nos es interesante para ver la posición china. ¿Por qué nos puede ser interesante? En primer lugar, porque en el caso ruso no vemos tan claro que no quiera producir una enmienda total al orden internacional. No vemos tan claro que tenga un compromiso con las bases más básicas de ese orden internacional liberal, ¿no? Mencionaba yo anteriormente esas declaraciones del expresidente George Bush padre en los 90, donde sí se veía un compromiso de la contraparte rusa para tratar de construir un espacio de seguridad más pacífico y quizá incluso más permeable a las necesidades de ambos, y actualmente no vemos ese entorno de seguridad como algo posible, ¿no? El escenario del año 2026, donde algunos tratados muy relevantes bilaterales en materia de control armamentístico van a caducar, va a ser un escenario muy complejo, porque ahora mismo no vemos una posibilidad clara de que gran parte de sus acuerdos que rigen aspectos como los misiles balísticos o como algunas pruebas de este tipo de misiles se puedan renovar. Yo creo que el escenario es bastante pesimista, ¿no? Vimos estas semanas pasadas cómo
una importante reunión en materia pues, de control armamentístico bilateral era pospuesta e indudablemente también Rusia va a ser un escenario a tener en cuenta. Yo en mi caso, que no soy especialista en política rusa y en la posición rusa como actor internacional, desde luego lo veo con mucho interés, leyendo mucho a compañeros y compañeras que tienen mayor conocimiento en el tema, porque creo que va a ser algo que articule también en los próximos años ese futuro del orden internacional liberal y específicamente también el futuro de la Unión Europea. Totalmente. Además, planteas cuestiones muy interesantes, ¿no? Porque parece que en la actualidad nos centramos en analizar de alguna manera las amenazas híbridas, las amenazas tecnológicas, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero desde luego no nos debemos olvidar lo que tradicionalmente ha sido la materia militar, ¿no? Como las capacidades nucleares de Rusia. Además, aludías al posicionamiento de Rusia en el debate, ¿no? Y yo creo que se ha entendido perfectamente que en ningún caso es justificable bueno, la agresión que ha habido de Ucrania, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que aunque Rusia no ha aparecido en el debate, en mi humilde opinión, lleva mucho tiempo, de alguna manera, condicionándolo, ¿no? Y además, planteabas una última cosa muy interesante en relación con Rusia y con su posicionamiento actual, y es que muchas veces desde Europa identificamos en la actualidad a estos actores estatales, ¿no? Y en momentos anteriores, pues a actores no estatales relacionados con el terrorismo y demás. Pero también debemos preocuparnos de observar de alguna manera los actos o los actos propios, ¿no? Que de alguna manera provocan consecuencias en un futuro. Entre comillas, pues de alguna manera la falta de respeto del compromiso en relación a las relaciones con Rusia, a los límites fronterizos y demás, ¿no? Al acercamiento de la OTAN a este país. Entonces, bueno, es importante en estas sesiones de análisis, además de contemplar de alguna manera estas amenazas y aludir a temas sobre los que habitualmente hablamos, están en prensa y están en boga, pues también identificar los comportamientos propios que de alguna manera deben cambiarse, ¿no? Se me ocurren mil preguntas más, pero ahora que hablas un poco de la relación China-Rusia y demás, está de actualidad, ¿no? Por la última reunión que mantuvieron hace unas semanas Xi Jinping y Putin, y me gustaría saber, tal y como has dicho, como contemplas en el estudio y has manifestado a lo largo de tu intervención, has salido de alguna manera al mantenimiento de una política exterior que ha pasado de tener perfil bajo a ser más proactiva y asertiva, ¿no? Y me gustaría saber si en este momento tú crees que eso seguirá así y de alguna manera cómo puede condicionar esa supuesta amistad sin límites que hay entre estos dos países, ¿no? Si realmente es una amistad sin límites o si de alguna manera los intereses comerciales que China tiene respecto a Occidente pues le hacen de alguna manera reducir la agresividad de su discurso y quizás el apoyo a Putin y a Rusia. Uh-huh. Bueno, yo creo que es un tema muy interesante, ¿no? Y del que hemos visto mucho en medios en estos últimos tiempos. Vemos también, además, estas últimas semanas una agenda intensísima, diría, del presidente Xi Jinping de forma internacional, ¿no? Con presencia en Oriente Medio, que por cierto no ha gustado mucho, no solo en Estados Unidos, sino en Rusia, ¿no? Esa búsqueda de un mayor compromiso con algunas potencias claramente energéticas del Golfo que pueden, en cierta medida, marginar a Rusia como actor clave energético para China. Mucho se ha hablado de esta relación, como bien dices, tradicionalmente ha sido una relación de colaboración importante, ¿no? Donde ambos actores pues ciertamente veían una capacidad de lograr beneficios en aspectos como el energético, pero también en otros aspectos que a veces nos quedan un poco de lado, no sé, la propia navegabilidad del Ártico, donde Rusia tiene unas capacidades mucho mayores para facilitar a los barcos de cualquier nacionalidad esa navegabilidad sin problemas, o aspectos como la propia seguridad fronteriza de China, ¿no? Con esas organizaciones como la Organización de Cooperación de Shanghái contra crimen organizado, contra los propios movimientos dentro de China pues que califica el gobierno de Xi Jinping como terroristas, principalmente en Xinjiang. La colaboración, como digo, ha sido estrecha, sigue siéndolo hasta cierto punto, pero no hemos visto clara una vehemencia, un apoyo 100% sólido de China a Rusia. Yo creo que eso es algo que las potencias occidentales poco a poco van a tratar de ir explotando, ¿no? Recientemente veíamos de nuevo con una reunión entre Xi Jinping y el presidente Biden esa vuelta a unas relaciones más fluidas. Biden además es un político que conoce muy bien Asia, que conoce muy bien China, y eso va a ser algo positivo para la política exterior estadounidense, pero indudablemente esa alianza con Rusia va a permanecer, pero yo creo que no va a ser una alianza sin fisuras, ¿no? China sabe muy bien el valor que tiene la soberanía,
sabe muy bien también el valor que tiene esa visión de potencia responsable que se ha venido labrando en los últimos años y no está dispuesta a perderla por un abrazo sin, digamos, sin ningún pero a la Rusia de Putin. Indudablemente vamos a ver un apoyo, pero yo creo que no va a ser un apoyo al 100%. Creo que va a ser posible poco a poco ir viendo un mayor pragmatismo de China hacia el conflicto. Al fin y al cabo, es la mayor interesada en que el entorno internacional sea pacífico y sea estable para su crecimiento, porque Europa y la Unión Europea y Estados Unidos son unos mercados vitales, ¿no?, para sus bienes, y por lo tanto le va a interesar seguir manteniendo esas vías abiertas, ¿no? En esa alianza sino-rusa, yo creo que poco a poco Rusia también va viendo que no es claramente el Estado más importante, que China tiene unas capacidades y una diversificación de opciones mucho mayor de las que se va permitiendo la propia Rusia, ¿no?, arrinconándose cada vez más en ese entorno internacional, que es algo que China no quiere hacer de ningún modo. Bueno, yo creo que nos dejas un poco más tranquilos, aunque, bueno, como saben los internautas que nos siguen y sabemos nosotros, es muy difícil aseverar algo en la actualidad, ¿no? Porque quizás mientras estamos ahora en esta sesión están ocurriendo cosas pues, que de alguna manera alteran todo lo que concebíamos hasta entonces. Sin embargo, dejando ya a un lado la relación Rusia-China, y enlazando con lo que comentabas ahora, ¿no?, con el supuesto respeto por el valor de soberanía que tiene China y en este caso sus dirigentes, me gustaría encauzar con las políticas concretas de los estados, ¿no?, y en este caso con sus dirigentes. Es decir, en el estudio hablabas de las tensiones que de alguna manera a las que se han visto sometidas las democracias liberales, ¿no? Y también hablabas de brechas que ha provocado, por ejemplo, la administración Trump y que aún percibimos ahora. Sin embargo, yo me pregunto si la vuelta de estos actores políticos, en este caso pues Trump, en un futuro Bolsonaro, no sé, imaginemos, si la vuelta de estos actores políticos que de alguna manera no se adecúan a lo que estábamos acostumbrados, que pueden ser tildados incluso de populistas, pues puede provocar otro importante giro en el orden internacional y se puede volver al personalismo, como indicabas, ¿no? O debemos estar tranquilos y las tendencias pues se seguirán manteniendo y su presencia o no pues será de alguna manera circundante, pero sin tener determinada incidencia. Ujú. Bueno, yo creo que en el caso de Estados Unidos, ¿no?, que quizás sea el más sobresaliente, creo que las consecuencias de la presidencia de Trump van más allá de la propia temporalidad presidencial, ¿no? Y no lo digo únicamente por esa intención actual de volver a concurrir a las elecciones, sino también porque ha hecho manifiestas algunas quiebras dentro del sistema político estadounidense que estaban presentes pero que se han exacerbado, ¿no? Ese proceso de desconfianza hacia la democracia, de la que se consideraba la democracia liberal más importante del mundo, pues es algo que es difícil de revertir, ¿no?, y que necesita de procesos mucho más largos en el tiempo. Indudablemente también tenemos que tener en cuenta que estos procesos de raíces tan profundas no solamente están encabezados, ¿no?, por esos cabezas de lanza, mencionabas algunos, pero yo incluiría a todos aquellos, ¿no?, que impulsaron, por ejemplo, el Brexit y que después han ido desapareciendo de la política británica, ¿no? Quiero decir, va mucho más allá de esas cabezas de lanza. ¿Por qué? Porque son procesos que están dentro de las propias poblaciones, ¿no? No tenemos que olvidar que si Trump llegó al poder y si vuelve a llegar, esperemos que no, dentro de unos años, en las próximas elecciones, será consecuencia de que las propias sociedades no solamente quieren dar voz, sino también voto a este tipo de movimientos, ¿no? Yo mencionaba en el estudio, aunque un poco de pasada, cómo las democracias liberales occidentales, sobre todo Estados Unidos y algunos países europeos, desgraciadamente no han sido exitosos a la hora de atender a algunas de los ciudadanos y ciudadanas que han sufrido las consecuencias de esos procesos globalizadores, de esa deslocalización, ¿no? Lo veíamos en el caso de Estados Unidos, con algunas zonas industriales con cifras de desempleo muy amplias, con caídas del poder adquisitivo.
Y ese es el gran reto de las democracias actualmente, ser capaces de atender a esas demandas de la población que no ha sido precisamente la más beneficiada de esos procesos globalizadores. Es ahí donde encontraron gran parte de estos movimientos y siguen encontrando, desgraciadamente, el caldo de cultivo para conseguir llegar al poder, ¿no? En un descontento de la población y además en una incapacidad, como digo, de esas democracias de revertir esos procesos de pérdida de poder adquisitivo y en unos procesos también de desinformación de qué supone para los ciudadanos y ciudadanas participar de ese orden internacional liberal. Lo vemos a veces en el caso de la Unión Europea. La ciudadanía no entiende en algunos casos qué supone para nuestro día a día participar del proyecto de integración europeo y tiene consecuencias mucho más allá de las decisiones parciales que se puedan tomar en el día a día, ¿no? Esos procesos de difusión democrática, incluso de socialdemocracia en algunos casos, tienen que continuar y que intensificarse si queremos que esas rupturas, esas brechas se vayan cerrando. Yo actualmente creo que no estamos trabajando bien en ese sentido y creo también que esas brechas abiertas por esos movimientos que poco a poco, como decíamos, han llegado al poder, no están ni mucho menos cerradas, a pesar de que Estados Unidos ahora esté gobernado por Biden, a pesar de que Bolsonaro ya haya perdido el poder. Creo que son procesos que van mucho más allá de ese paréntesis, digamos, electoral, ¿no? Y que vamos a tener que prestarles atención próximamente. Efectivamente. Hablabas ahora también, con toda la razón, de cabezas de lanza, ¿no? Aludía yo a Trump, aludía a Bolsonaro, y quizás eso es consecuencia, no sé si necesaria o no, pero de esta sociedad de masas en la que nos hallamos y en la que parece que la verdad es lo único que dice el cuarto poder, ¿no? Que dice la prensa. Y siempre nos centramos en estas figuras que de alguna manera se caricaturizan, ¿no? Pero es cierto que existen otras amenazas, incluso dentro de la Unión Europea. Hablabas del proceso del Brexit y de actores que de alguna manera lo han provocado y ahora han desaparecido. Bueno, hemos visto todo lo que ha pasado en Reino Unido con los cambios políticos de este último año, ¿no? Y bueno, y tampoco quiero olvidar conflictos que existen en España que de alguna manera, bueno, pueden tener una pretensión populista o no, pero que desde luego desestabilizan el sistema, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las pretensiones independentistas de una determinada parte bueno, de los sectores políticos y supuestamente también de una determinada parte de la ciudadanía de Cataluña, ¿no? Sin embargo, hilando con lo que comentabas con la Unión Europea, yo soy profundamente europeísta y lo digo sin ningún tipo de tibieza ni de medio, ¿no? Ni de miedo, perdón. Y creo que la Unión Europea ha llevado de alguna manera la cabeza, por ejemplo, ahora en todo lo que tiene que ver con la pandemia, con la reestructuración económica. Bueno, desde luego han sido positivos y son positivos los fondos Next Generation, pero en el ámbito de la defensa, en el ámbito de la seguridad, yo me pregunto, en todo este embrollo, si me permites el término, ¿qué lugar ocupa Europa, no? Es decir, de alguna manera, ¿la Unión Europea se encamina hacia un proyecto de autonomía estratégica o, como piensan algunos, actúa de manera aletargada y tibia ante iniciativas que surgen al otro lado del charco, ¿no? Y en este sentido también, si quieres de alguna manera abordarlo de manera colateral, y bueno, resulta tremendamente importante la relación con la OTAN, ¿no? Y el posicionamiento de la OTAN. De alguna manera, qué modo la OTAN pues, puede o debe jugar un papel importante en este orden internacional y de alguna manera cómo deben contribuir los países, ¿no? Que parece que es algo que la sociedad española pues aún no, bueno, aún no concibe de manera unánime, ¿no? Hablábamos antes del gasto en defensa de Estados Unidos, que se aleja tremendamente de los países europeos, ¿no? Sí, yo creo que es un tema muy interesante porque las capacidades de seguridad, más allá de lo militar, incluso de la propia Unión Europea, yo creo que han acompañado en los últimos 20 años al debate de los internacionalistas ocupados en la vida comunitaria. Y tiene mucho que decir sobre qué tipo de actor internacional quiere ser la Unión Europea, ¿no? En los últimos tiempos hablábamos de una unión centrada en ser una potencia de carácter normativo, marcando unos estándares de comportamiento que poco a poco se iban difundiendo, pero en los últimos tiempos también con esas declaraciones de algunos líderes de instituciones europeas, no estoy pensando en ese retorno a la geopolítica del que hablaba el alto representante, incluso de esa comisión geopolítica que presentaba la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen. Indudablemente hemos visto como paulatinamente sí hay una mayor intención de las instituciones europeas para caminar hacia unas capacidades que vayan más allá de la dependencia, no solo de Estados Unidos, sino de cómo funcione la propia OTAN, ¿no?
esto es algo que sí que ha tratado de impulsar, por ejemplo, el presidente francés, Emmanuel Macron, muy crítico en los últimos años con la OTAN, ¿no? Incluso calificándola de una institución en muerte cerebral. Hemos visto cómo ha revivido, ¿no? Ese casi podríamos decir muerto viviente, pero que la Unión debe prepararse para una alianza más débil y ser capaz de responder ante eso, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí que la presidencia de Trump sirvió para despertar a esas capitales europeas de esa dependencia en seguridad, incluso esa visión de que no era necesario invertir en esa materia que había venido acompañándoles, no solo en materia, digamos, de lo militar que tradicionalmente la población considera, en compra de fragatas, en compra de armamentos, sino en capacidades de ciberseguridad, por ejemplo, ¿no? Como hemos vivido en algunos estados bálticos ataques y ciberataques que parecen venir en este caso, de la contraparte rusa, y cómo esos estados sí han respondido, pero algunos estados mediterráneos estamos todavía muy atrás a ese respecto, ¿no? El debate sobre qué unión queremos va a ir acompañado indudablemente de hasta qué punto estamos dispuestos a comprometernos, y en esa variable la seguridad de forma integral, más allá incluso de esa seguridad tradicional, seguridad ligada a las pandemias, seguridad ligada al cambio climático, que es también una amenaza importante a la seguridad y ante la que a veces deberemos responder con formas y con herramientas mucho más diversas, va a necesitar de inversiones, eso es indudable, ¿no? Y esas inversiones que, por cierto, parece ser que ya en los presupuestos se va a acometer en el caso de España, son inversiones comprometidas ya a largo plazo. Quiero decir, esto no es una cuestión que en un clic hayamos llegado a ese compromiso, sino que somos, en nuestro caso, uno de los estados que está más a la zaga en inversión en materia de defensa, y no somos precisamente un estado que tengamos una posición geoestratégica tranquila, ¿no? Tenemos el flanco sur, tenemos también importantes flotas marítimas que tenemos que proteger, y no podemos siempre deslocalizar ese compromiso, ¿no? Ha llegado el momento también de tomar una mayor vertiente en este punto. Pero yo creo que también tenemos que ser conscientes de que las amenazas son cada vez más diversas, ¿no? Y que seguridad ahora es lo militar. Parece que es solo lo militar con el conflicto de Ucrania, pero son muchas otras cuestiones, ¿no? La pandemia nos lo demostró, yo creo que claramente, y la próxima pandemia, desgraciadamente, parece que va a ser la medioambiental, y tenemos que prepararnos hacia una mayor resiliencia. Pero sí, yo creo que sobre todo la seguridad y la ciberseguridad tienen que ser ámbitos donde la Unión se ponga, dicho de un modo coloquial, las pilas, ¿no? Ya ha llegado el momento de decidir, de hacerse mayor y decir qué tipo de actor queremos ser en el entorno internacional. Y ningún actor, desgraciadamente, logra llegar a una posición preeminente a lo largo del tiempo, sostenida, sin invertir en materia de seguridad y en materia militar. Pues de nuevo vuelvo a estar de acuerdo contigo. Y nada, ahora ya de alguna manera para cerrar, surgen muchas preguntas a raíz de lo que comentas, ¿no? Pues la tendremos que dejar pues para futuros eventos. Simplemente una última pregunta, como de alguna manera una cláusula de cierre, y por supuesto, más allá de lo que yo de alguna manera te quiera trasladar, ten total libertad para plantear lo que consideres, ¿no? Y de alguna manera la última pregunta quiero que vaya en el sentido, que también lo abordas en el estudio, si resurgirán o pueden resurgir en los próximos años conflictos que de alguna manera parecen congelados, ¿no? Hablamos, por ejemplo, y creo que aludes en el estudio, si no me equivoco, a las reclamaciones, perdón, territoriales del Mar del Sur de China. Y bueno, ya en última instancia, un poco con esta pregunta, plantear la siguiente, y es si debemos preocuparnos los europeos y, por supuesto, también el resto de ciudadanos del mundo por lo que se avecina. ¿Debemos estar preocupados? ¿Debemos estar tranquilos? ¿Qué mundo nos espera? Muy interesantes también, ¿no? Esos escenarios, como bien decías, conflictos que parecen congelados, ¿no? Que los vemos quizá lejanos, el Mar del Sur de China, la propia Taiwán, ¿no? Vemos cómo en las relaciones regionales China sí es mucho más asertiva, diría incluso mucho más agresiva, tratando de impulsar las líneas, ¿no? de los estados rivales, ¿no? En cuestiones que considera, digamos, principales para su crecimiento, ¿no? Yo creo que sí que vamos a ver procesos a veces de deterioro de esas relaciones, ¿no?
pero no soy claramente pesimista en relación al Mar del Sur de China, en relación incluso a las relaciones con Taiwán, ¿no? Creo que son conflictos que van a permanecer, no creo de ningún modo que de la noche a la mañana vaya a haber una solución pacífica a todos ellos, pero creo que hay una clara voluntad, ¿no? por dejarlos en cierta medida congelados. Yo creo que China, ahí que es el actor que con mayor agresividad está empujando en esas líneas, ¿no? Con la construcción de islas artificiales, con maniobras militares, etcétera. Yo creo que todavía es consciente, y así lo va a seguir siendo, de que Estados Unidos tiene una presencia muy, muy importante en la región, ¿no? Si echamos un vistazo a un mapa de la presencia militar de Estados Unidos, es apabullante, ¿no? Y eso es algo a lo que China todavía no puede contestar. De forma marítima ha mejorado mucho sus capacidades, pero no se encuentra en una posición hegemónica ni mucho menos, ¿no? Los conflictos van a seguir de manera retórica, indudablemente. Yo creo que el caso de Taiwán es claro, ¿no? Como hemos visto que la retórica sigue perviviendo en estos últimos tiempos, pero creo optimistamente que podemos seguir viendo un escenario de cierta continuidad todavía. No creo que de acuerdo, pero sí de cierta continuidad. En cuanto a si debemos preocuparnos, indudablemente debemos ocuparnos, ¿no? Esa debe de ser la primera cuestión. Yo creo que se nos ha caído un velo de los ojos a gran parte de la sociedad civil europea, ¿no? Que algunos de nosotros habíamos nacido ya en una época donde ese conflicto digamos, en esas fronteras cercanas parecía algo imposible, ¿no? Impensable incluso, ¿no? Y cómo eso se ha ido deteriorando, pues ciertamente nos tiene que servir de una llamada de atención. El cómo se desarrolle la guerra de Ucrania indudablemente va a marcar el futuro de la seguridad de Europa. Yo no soy claramente pesimista sobre que Europa sea el escenario de mayor inestabilidad a este respecto. Creo que hay dos escenarios que para mí van a ser vitales. El primero de ellos, Asia Central, donde los actores están reconfigurando y es una zona donde Rusia siempre ha sido el actor hegemónico, ¿no? La presencia de China y, por cierto, también, aunque mucho más desconocida, de Japón y de la República de Corea en los estados centroasiáticos es muy importante. Y vemos en los últimos tiempos que la Unión Europea también empieza a girar la mirada hacia esa región. Son estados que han dependido en gran parte de Rusia en los últimos tiempos y que poco a poco van siendo mucho menos que, digamos, puros seguidores de la política del Kremlin, y ahí vamos a ver, yo creo que cambios fundamentales en los próximos 10, 20 años. Y otro escenario que yo creo que más que ocuparnos nos debe también preocupar, porque la Unión también tiene, digamos, importantes intereses en esa zona, son las regiones polares y sobre todo el Ártico, donde Rusia es un estado prácticamente hegemónico, ha desarrollado muchas capacidades en ese entorno tan difícil, ¿no? y tan duro, y desgraciadamente el cambio climático nos lleva a un escenario de mayor navegabilidad en ese océano, y eso va a hacer indudablemente que los distintos actores, y no solamente actores estatales, aquí también actores no estatales como las propias multinacionales, tengan mayor interés. Y ya sabemos que cuando hay intereses normalmente, desgraciadamente, hay cooperación, pero también hay a menudo conflicto. Entonces, más allá de preocuparnos, por supuesto, por la situación actual en Ucrania y las fronteras de la propia Unión, tenemos que ocuparnos de otros escenarios de tensión que puedan existir, ¿no? Y tenemos que estar vigilantes y, como bien dicen desde las instituciones europeas, ser capaces de ir trabajando hacia una mayor capacidad de responder a esas amenazas que cada vez son más múltiples, que cada vez además hacen necesaria, digamos, una mayor flexibilidad en las herramientas que utilizamos para abordarlas. Así que, bueno, espero que lo que ha ocurrido sirva en cierta medida de llamada de atención a que, bueno, ese entorno en el que parece que hemos vivido, pues a veces no es tan estable y a veces no es tan pacífico, y tenemos que ser capaces de responder ante esos entornos cambiantes e inestables. Me gustaría, de alguna manera, concluir con una serie de pensamientos, ¿no?, que han surgido a partir de tu intervención, pero creo que me voy a quedar callado porque lo has hecho de
bueno, de manera muy sutil y muy dinámica, y de alguna manera creo que con esta última intervención pues has alicatado y has perfilado lo que ha sido tu investigación, lo que es el estudio que hoy presentamos, y de alguna manera pues nuestros internautas en esta sesión creo que pueden sacar conclusiones muy positivas, esperanzadoras, aunque como bien tú dices, todos estos análisis deben ser muy cautos, ¿no? No me canso de insistir en que, bueno, en que hoy presentamos aquí el estudio elaborado por Montserrat Pintado, Orden Internacional en Transformación, escenarios ante el ascenso de China en un entorno crecientemente multipolar. Les animo a su lectura, que será accesible a través de la página web del CSEC. Les animo a seguir de alguna manera participando en estos eventos y les animo a leer el libro que ha coordinado la profesora Montserrat Pintado junto con Leire Moure y que, si no me equivoco, corrígeme, data de hace apenas unos días su publicación y se titula Transición de poder y transformaciones del orden liberal en tiempos de pandemia. Así que, sin más, queridos internautas, nos despedimos hasta la siguiente actividad virtual, esperándoos, como bien decía Montserrat, que sigáis ocupándoos, pero también preocupándoos por lo que sucede en el mundo que habitamos, puesto que decisiones que, como decía a un comienzo, parecen lejanas, al final acaban teniendo repercusiones insospechadas sobre nuestras vidas. Así que, si lo permitís, recurriré a una frase célebre, pero también muy manida, ¿no? Y es que sin seguridad no hay libertad ni derechos, pero sin estos es imposible que haya un correcto clima de seguridad. Por ello, es importante la labor que hacen tantos organismos e instituciones, entre las que, si me lo permitís, humildemente creo que se halla el Centro de Estudios de Seguridad, ofreciendo ideas, respuestas, alternativas e información. Muchas gracias.